La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Elvin Calcaño Ortiz, él es politólogo. Y además tiene el mérito de que es el único invitado que ha estado en 2 programas de manera consecutiva en el mismo canal. Hoy. Sí. Oh, Dios. Buenos días, Elvin. Buenos días, gracias por la invitación, un honor estar aquí. Sí. Muchas gracias. No, es que es lógico, los programas hoy estábamos buscando personas que analizaran y no de los partidos políticos, porque tampoco ningún partido político se atrevió a decir voy el lunes. No, y además no procedía. Porque el lunes todavía la cosa está demás, las heridas Están están en muy conteo frescas. además, todavía Sí, tenemos todavía. que respetar que la Junta termine para dar cabida. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias. Elvin, tu radiografía del proceso. Tú habías estado varias ocasiones en el día y había hecho análisis sobre pero parece que ha ocurrido algo que no se esperaba. Es decir, uno esperaba que el gobierno ganara, eso era, pero no en la forma como lo hizo, de manera una aplanadora. Sí, la elección de ayer para mí deja dos grandes titulares desde el punto de vista político. Uno es la magnitud en la que gana el gobierno, era esperable que ganara. Ya tenían con aproximadamente un 70% de las alcaldías, tanto las que habían ganado como las que luego fueron sumando, ¿no? A través de alianzas y alcaldes que se pasaron al gobierno, etcétera. Era esperable por las encuestas, por las tendencias que uno puede ver en la ciudadanía, de que obtuviera un triunfo el gobierno. Ahora, un triunfo de esa magnitud no era esperable. Entonces yo creo que por ahí el primer titular, desde el punto de vista político. Y segundo, la abstención. Hubo una abstención considerable, que yo creo que es preocupante. Yo decía ayer en mis redes sociales que me resulta preocupante por lo que puede decir eso en términos de la relación de la ciudadanía con las instituciones y con la política. Podríamos estar en el país en un fenómeno de antipolítica, de gente que no cree en las instituciones. Se podría estar reflejando lo que el año pasado una encuesta muy conocida en América Latina mostró, que es que el 46% de los latinoamericanos consideran que les da igual que haya una dictadura o una democracia en su país. Oh, Dios. Entonces, y una de las cosas que se podía ver en esa encuesta es que eso era producto de que la gente no creía en la política. Cuando la gente no cree en la política, se habilitan procesos para el surgimiento de alternativas autoritarias en los países. Entonces yo creo que ahí están los dos grandes titulares de ayer: el triunfo avasallante del gobierno y la abstención. Lo que nos puede decir esa abstención. Pero antes de que vayamos si el gran ganador fue el gobierno, entiéndase Luis Abinader, líder y candidato presidencial, lo de la abstención es otra cosa, pero entonces, ¿quién fue el gran perdedor? De los candidatos, ¿quién fue el gran perdedor? A juzgar por los datos, que quien queda tercero, que fue Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Pero pienso que es un poco más allá, en el sentido de que sí, el gobierno es el gran ganador, eso es una evidencia. No obstante, sí es verdad que mayo es otro escenario, sí es verdad también, como ya ustedes adelantaban, que hay una tendencia que va a ser muy difícil revertir. Entonces, yo creo que tanto para el gobierno como para la oposición, realmente la disputa política hoy en el país es lo que va a haber después de mayo. Me parece a mí la disputa principal. Pero tenemos que llegar a mayo primero. Sí, pero ya hay una tendencia muy marcada. El tema es llegar a mayo y ver quién gana en mayo. Pero ya hay una tendencia muy marcada que es casi matemáticamente irreversible, en términos de un posicionamiento muy fuerte del gobierno. Esto parece un escenario bastante similar al del 2016, ¿no? Cuando el PLD ganó todo. Entonces a mí me parece que... Pero en lo cual es una lección, es decir, en el 2016 lo gana todo y en el 2020 lo pierde todo. Claro, y eso es parte de una tendencia hoy día en el mundo, la volatilidad del votante, y que eso también podría ser un fenómeno que se esté manifestando en el país, en varios países que he trabajado y en los que he estado. Eso es un fenómeno que uno detecta a través de las encuestas y a través de otros mecanismos, de que hay mucha volatilidad. La adherencia de la gente con las alternativas políticas suele ser de corta duración en este tiempo. Que antes no era así en República Dominicana. Y en el mundo. Se decía siempre que los partidos políticos tenían una base fuerte. Un voto duro. Voto duro. Porque la política hoy es más personalista. La gente no vota tanto por partidos, vota por personalidades. Y eso tiene que ver con una nueva forma de la relación entre la gente y la política. En esta sociedad de las redes sociales, de la comunicación digital, donde la propia experiencia política de la gente es como una experiencia personal. Me gusta este candidato por lo que muestra, por lo que publica, por sus mensajes, por sus videos, por su imagen, etcétera. Y eso está provocando de que el seguimiento que la gente hace con la política, su vínculo, es más en una clave personal que en una clave colectiva. Me vinculo más con el candidato que con el partido. Y eso provoca volatilidad, porque
hoy hay un candidato, mañana hay otro, etcétera. ¿El uso de los recursos pesó en este proceso? Creo que sí, indudablemente. Y eso yo creo que también está en el reflejo de en la abstención. Hay como una mentalidad, una subjetividad en la ciudadanía de que se sabía quién iba a ganar, de que el dinero cada vez tiene un peso más fuerte en la política dominicana. No hay ideología, no hay debates ideológicos en el país, muy pocos debates de propuestas. Y entonces en un contexto así, indudablemente el peso de estar en el gobierno es muy considerable. Bueno, en el caso de las elecciones municipales, que es el municipio, es la municipalidad, es la gestión, el gobierno municipal, lo que ha hecho o lo que puede ofrecer. Y ahí la gente puede valorar las obras, la disponibilidad incluso del alcalde, la cercanía con la población y esa personalización que tú te refieres. En el caso de las elecciones nacionales, es decir, presidenciales y congresionales, ahí la gente va a valorar otros aspectos. Yo no sé hasta qué punto pueda pesar de que cómo la gente está hoy con relación a cómo estaba en el pasado. Si ese es el elemento que más va a pesar, o cuál cree que es ¿por qué la gente va a votar por uno o por otro candidato? ¿Qué lo moverá? Hay una cosa que yo he podido... Es lo económico. Algunos dicen, lo económico siempre decide lo económico. Lo económico siempre es lo más importante, pero lo económico tiene distintas formas de traducción política. Una crisis económica, por ejemplo, eso se ve en algunos países de América Latina, desde un punto de vista lógico, uno diría, bueno, hay esta crisis, pues la gente va a votar por fulano porque él representa más como una opción de mejorar esa crisis y no gana. Entonces, está eso por un lado, pero hay otra cosa, que es que la política dominicana es muy nacional. En los distintos territorios del país, cuando uno va, yo he estado conociendo algunos recientemente por temas de trabajo, y en los distintos territorios del país, los distintos municipios, lo que se habla no es muy diferente de lo que se habla en la escala nacional. Y los partidos grandes por eso tienen un peso tan considerable en todos los territorios. Por ejemplo, hay países donde se da el fenómeno de que una cosa son los partidos municipales y otras los nacionales. En Ecuador, por ejemplo, en las grandes ciudades de Ecuador suelen ganar en las municipales un tipo de alianzas distintas a las que gana la presidencial. En nuestro país no pasa eso, probablemente por el presidencialismo histórico y cultural que tenemos acá en el país. Entonces yo creo que la elección de ayer no es determinante, desde luego, pero va a ser muy influyente en el resultado de mayo. Vamos a una breve pausa, con tu permiso y los amables televidentes, porque nos quedan todavía muchísimos temas y cosas todavía, aristas que explorar de ayer, de mayo, y me llamó la atención que tú dijiste después de mayo. Volvemos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, se nos estrena el licenciado Elvin Calcaño Ortiz. Él es politólogo con una maestría en teoría política. Durante mucho tiempo Elvin se estuvo hablando de que si la oposición no se unifica no le puede ganar al gobierno, y que esa era la lógica, y que si en las demarcaciones donde no se produjo la alianza, pues no iban a ganar, pero daban como un hecho de que sí, donde estaban aliados, iban a sumar más que lo que podía sumar el PRM. Pero no fue así. Entonces, esa alianza, ¿cómo la ve? ¿Fracaso? ¿El PRM ha crecido? ¿Cuál es la lectura que le da a todo eso? Parece ser una alianza que no ha cuajado bien, es una alianza compleja también, porque es una alianza que contiene una lucha interna dentro de la alianza, en términos de quién queda segundo, porque la clave es quedar segundo. Tanto por la historia política del país, que tiende a dos grandes partidos, como un tema también de cara a la elección en mayo, hay una interna dentro de la alianza Rescate RD, y eso es una alianza débil, me parece, que tiene muchas contradicciones, y por lo tanto, eso fue lo que pudimos ver ayer, que se reflejaba en la votación ayer, ¿no? Una alianza que no logra cuajar, y que todavía hay actores dentro de esa alianza que tienen diferencias entre ellos y ciertas tasas de rechazo por parte de la ciudadanía. Pero donde no hubo alianza, también más o menos el resultado fue así. Es decir, tú sumas los tres y como quiera no llegan al ganador. Sí, porque hay un ciclo político que es del PRM. Que como decíamos hace un rato, parecido al 2016. En el 2016 la oposición
se podía unir y iba a perder también. Entonces hay un ciclo y la política tiene esas características. Hay un ciclo donde la ciudadanía entiende que el gobierno que hay actual debe continuar o se apoya o se está de acuerdo. Hay otra ciudadanía importante que no está votando y sumado a ambos factores es un ciclo caracterizado porque hay una ola azul en el país y lo vemos en el mapa. Y entonces, por eso yo señalaba, en mi opinión, el escenario principal hoy día de construcción política es posterior a mayo, no es tanto hacia mayo. Bueno, pero Desarrolla eso, porque todos estamos pensando en mayo y después ya veremos, pero tú marginalmente lo has dicho en 2 ocasiones. Sí, yo creo que primero porque la gente que votó ayer, el pueblo que votó ayer es el mismo que va a votar en mayo. Entonces, revertir ese resultado es muy difícil. Es la misma gente que votó, es la que va a votar en mayo. Eso es lo primero. La votación fue muy abrumadora, la distancia fue muy significativa. Por lo tanto, desde un punto de vista político y matemático también, es bastante difícil revertir eso. Por lo tanto, creo que hay un escenario hacia mayo que está bastante construido en el sentido de una alta probabilidad de una reelección presidencial directamente y con una mayoría en el Congreso probablemente también significativa. Ahora, otra cosa es el escenario hacia mayo, porque la política continúa, la sociedad continúa. Mientras haya sociedad va a haber política. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me parece que hay una serie de temas que el gobierno va a tener que abordar a partir de mayo que van a ser muy complejos, que eso podría estar poniendo en cuestión temas de popularidad o incluso el propio... Pero, cualquiera que se resulte ganador va a enfrentar la misma situación, y estamos hablando de la reforma fiscal. Correcto. Sea PRD, PLD, Fuerza del Pueblo o PRM, van a tener el mismo escenario que van a tener que enfrentar. Correcto. Pero obvio que todo el mundo sabiendo eso, aún sabiendo eso, quieren ganar en mayo. Sí, es un escenario complejo, no quiere decir que sea imposible, pero se viene ese escenario, va a haber temas de ámbito internacional muy difíciles, va a haber una elección en Estados Unidos que va a marcar muchos temas a nivel mundial, por lo que está en disputa en los Estados Unidos y lo que está en disputa hoy día en términos geopolíticos, con términos de guerra, la cuestión de tanto de guerras en términos militares tradicionales como la guerra comercial Estados Unidos y China, las reconfiguraciones geopolíticas que eso está generando. O sea, va a ser muy complejo el escenario de política interna y externa para el gobierno que va a resultar electo en mayo, que ya hay una tendencia muy clara de lo que podría ser. Y por otro lado, el propio gobierno va a tener, el partido de gobierno, una interna, ¿no?, para definir su candidato hacia el 2028. Y por otro lado, a mí me parece... Falta mucho para eso será mediado quizá en el 26, por ahí. Pero ya se ve claro de que hay que hay unas figuras que están ya... Aquí el 17 de agosto siempre empieza la campaña. ya, Del partido en el poder y de la oposición. y hay figuras que ya claramente están apuntando hacia eso. Elvin, en el 2016, y vamos a ver si ustedes me ayudan con la memoria, el partido PRM con Luis Abinader como candidato, ¿sacó cuánto? ¿Un 35%? No, 32 y pico. 37, poco menos de 34 por ahí. 34. Poco menos. Ya sabemos lo que se produjo en el 19 y en el 20 en el PLD. Pero él llega con un movimiento que dice, bueno, muchos de esos votos fueron prestados, coyunturales y las alianzas, pero ganó las elecciones. Ahora, con este nivel de simpatía, esos votos ya se quedan en el PRM. Creció el PRM. Sí, Tatiana, tiene un gran crecimiento. El PRM... Ya no se puede decir que fue coyuntural y que por eso ganó, pero ya él por sí solo ya puede decir que se construyó. Sí, hay una gran popularidad del presidente. La gente, una parte significativa del país entiende que lo está haciendo bien, se identifica con muchas de las cosas que está haciendo, con lo que abandera en términos, ¿no?, de una propuesta de ética, etcétera, según el planteamiento presidencial. Eso ha tenido una penetración en una parte de la sociedad y es un crecimiento ya importante. Ahora, pero insisto en eso, o sea, no necesariamente eso quiere decir que eso se va a mantener, dada la volatilidad que hablábamos hace un rato en términos de la sociedad de hoy. Las afinidades políticas no suelen ser tan permanentes. Y el otro tema que yo hablaba, que es preocupante, pero que también puede ser una oportunidad, es la cuestión de la abstención. Hay una ciudadanía que no está votando, y entonces, de cara a ese escenario posterior a mayo, ¿cómo se le va a comunicar y cómo se va a vincular con esa ciudadanía las distintas alternativas políticas?
Sí, que Y fue ahí indiferente porque no participó. no participó y es una gente, y es una parte de la ciudadanía que no se identifica con lo que hay. ¿Cómo medir eso bien? ¿Cómo caracterizar esa parte de la ciudadanía? Y cómo hacerle una propuesta para apuntar a construir mayorías hacia el 2028. Entonces yo creo que hay un escenario político abierto, pero posterior a mayo, por esos tres factores que acabo de decir. Y no solamente la reforma fiscal, hay varias reformas que están de por medio, la laboral, la de la seguridad social. Claro. Es decir que, ahí todas tienen costo político. Todas tendrán costo político, podrían resquebrajar incluso la alianza de gobierno o bien la alianza con sectores sociales económicos. Está el tema del TLC, que va a entrar en vigor, parte de él ahora, y por ejemplo el tema del arroz va a ser un tema muy desafiante porque se podría estar abriendo a la entrada de arroz de Estados Unidos, y nosotros somos un país productor Eso de es arroz. inevitable, lo del tema del arroz, eso. Y ahí eso puede tener una traducción política que uno no sabe hacia dónde eso pueda coger, porque de la producción de arroz en el país es un tema fundamental. De donde yo vengo, del Bajo Yuna, eso es arroz lo que se produce allá. Es la forma de vida de la población de ahí. Entonces, por cierto, ahí el PRM sacó 80% ayer, pero un escenario donde pase lo que estamos hablando ahora, eso se puede revertir completamente. Entonces, hay unos escenarios complejos que requerirán mucha muñeca política, como se dice, mucha inteligencia, lectura política por parte del gobierno y por parte de la oposición, porque creo que después de mayo el escenario va a estar más abierto de lo que podría una lectura simple decir. Bueno, 3 meses, qué sé yo, menos de 3 meses para el 19 de mayo. Bueno, marzo, abril, mayo, Sí, 3 meses. 3 meses. Justamente en el día de hoy, 3 meses. ¿Qué va a pesar más? Cuando se hacen las encuestas, dice, bueno, la gente clama por el costo de la vida, clama porque no hay oportunidad de empleo, y lo otro es el tema de la inseguridad. Esos son los que salen puntero cada vez que se mide qué es lo que más preocupa al país, qué es lo que más le preocupa, mejor dicho, a la gente. Pero si vamos a ver en el tiempo, esas son las variables que siempre la gente dice que están en primeros lugares. Entonces, ¿podría ser eso influyente o definir, decidirse por uno u otro candidato? Va a tener su influencia, va a tener su importancia. Ahora, yo prefiero ese tipo de cosas, de los temas que le preocupa a la gente, segmentar eso. No es lo mismo la preocupación para la gente de 18 a 20 años, la juventud, que para la gente de 35, 40 años o para los ciudadanos de 50, 60 años, ¿no? Esas cosas, a mí me parece, cuando hablamos de las preocupaciones de la ciudadanía, poder segmentarlas, que hay herramientas para eso, ¿no?, de medición, sobre todo con lo que posibilitan las tecnologías ahora y demás. Porque podríamos estar ante segmentos de población que tienen preocupaciones que no son las mismas, incluso segmentos de tipo de clases sociales, incluso segmentos de tipos territoriales. Hay territorios en el país donde el tema seguridad no es importante, porque no hay un problema con eso. Mientras que en las grandes concentraciones urbanas sí es un gran problema, perdón, el asunto de la seguridad. Entonces, yo prefiero verlo así, ¿no? Cómo dentro de los segmentos poblacionales se reflejan esas preocupaciones. Si bien es verdad que hoy día la preocupación mayoritaria tiene que ver con el alto costo de vida. Elvin, el tema de Haití seguirá pesando en la política dominicana y en los retos del próximo gobierno. El tema de Haití, cuando uno lo ve en encuestas, no es una preocupación mayoritaria de la gente. No aparece ni entre las primeras 10. Ahora bien, es un tema que paradójicamente da mucho rédito político, porque remite a una cuestión de nuestra identidad, de la cuestión nacional. Tenemos una particularidad, que la independencia dominicana es contra Haití, no contra, como el resto de América Latina, contra fuerzas imperiales de ese tiempo, ¿no?, del siglo XIX. Entonces es un tema que le da rentabilidad política a los distintos sectores. Entonces no es importante para la ciudadanía, pero da rentabilidad política. Entonces va a ser un tema permanente del cual se va a seguir hablando, sobre todo en determinados momentos de crisis ese tema suele surgir. Elvin Calcaño Ortiz, muchísimas gracias. Muy bien, excelente debut. Te esperamos con cierta frecuencia. Un honor, muchas gracias por la invitación. Antes de mayo y después de mayo. Bueno, gracias. Encantada, muchas gracias. Un honor. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Recta final, en pocos minutos.